Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre la formación cristiana acerca de los mandamientos de Dios. Hoy empezamos el séptimo mandamiento de Dios que dice: no tomarás los bienes ajenos, ni lo tendrás a sabiendas. Con otras palabras, no robarás, no hurtarás. El séptimo mandamiento nos prohíbe tomar los bienes ajenos, retenerlos injustamente y causar daño al prójimo. Entonces prohíbe tres cosas: tomar los bienes ajenos, retenerlos injustamente y hacer daño al prójimo. Los que toman los bienes ajenos son los ladrones, los criados y los trabajadores infieles, que no son fieles, los comerciantes sin honradez, los abogados de mala fe, los magistrados y jueces corruptos, los usureros y, por último, todos los que apropian de lo que no les pertenece. Es algo grave y delicado. Veamos esto. Entonces, roban, en lo concreto, los ladrones. Ladrón que toma bien ajeno, así. Los criados, los que trabajan en la casa y roban, toman cosas sin decirlo. Claro, si comió un poquito de pan, no es robo, pero si cada vez lleva cosas de la casa, es robo. Los obreros infieles, por ejemplo, los que trabajan en empresa y roban instrumentos, por ejemplo, roban materiales, no tienen derecho. También roban los negociantes, comerciantes sin honradez. Si, por ejemplo, vende un producto de 900 gramos en lugar de 1 kilo, es pecado, es robar al prójimo. Por ejemplo, pagar un costal de papas, en lugar de 100 libras, le da 90 libras y cobra por 100. Es robar. Y el robo no ayuda para nada. También los abogados de mala fe, los abogados que se venden, los abogados que engañan, los abogados que tardan, los abogados que han cobrado un servicio que no hicieron y que por su propia negligencia fracasaron. Eso también es pecado. Los magistrados, jueces corruptos, un magistrado, un juez que recibe dinero para dar un mal juicio, es robar algo grave. ¿Por qué? Porque hace daño a la gente y además no cumple con su deber de Estado. Está ahí para juez, y el juez debe ser justo. El juez debe hacer justicia y no injusticia. También los usureros. La usura es un pecado hoy tremendo. ¿Por qué? Porque es concretamente robar al prójimo. Por ejemplo, hablando de la usura, en Levítico 19:11 dice: no hurtaréis, no mentiréis y no os defraudaréis unos a otros. Tened balanza justa, peso justo, medida justa y sectario justo. Yo soy Yahvé vuestro Dios, que os saqué del país de Egipto. Levítico 25:14 dice: si vendéis algo a vuestro prójimo o lo compréis algo, ved que nadie dañe a su hermano. Que nadie dañe a su hermano. Deuteronomio 25:13 dice: no tendrás en tu bolsa pesa y pesa, una grande y otra pequeña. Es decir, si usted vende 1 libra, es 1 libra, no es 3/4 de libra. No tendrás en tu casa medida y medida, una grande y otra pequeña, que engaña. Has de tener un peso cabal y exacto, igualmente una medida cabal y exacta, para que se prolonguen tus días en el suelo que Yahvé tu Dios te da. Y porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete fraude, es una abominación para Yahvé Dios. Entonces, los que hacen negocios con fraude son una abominación, pecan gravemente frente a Dios. Proverbio 11:1:
abominación de Yahvé la balanza falsa, pero el peso justo gana su favor. También el Eclesiástico 34:20 dice: inmola un hijo a los ojos de su padre, quien ofrece víctima a costa de los bienes de los humildes. Es decir, el que hace caridad con robos que hizo, esto no vale nada. Pan de indigentes la vida de los pobres, quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal del jornalero. Pagar lo justo que es, hermanos. Pagar, aunque el salario mínimo sea tanto, bien un salario cristiano real debe hacer vivir honradamente a una familia. Proverbios 1:19 dice: esa es la senda de todo el que se entrega a la rapiña. Ella le quitará la vida a su propio dueño. Y también Jeremías, profeta, dice 22:13: ay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho. Si de su prójimo se sirve de balde, y su trabajo no le paga. El que dice: voy a edificar una casa espaciosa y pisos ventilados, y le abre sus correspondientes ventanas, pone paneles de cedro y los pinta de rojo. ¿Eres acaso rey por tu pasión por el cedro? Etcétera, etcétera. Y bien dice: pague salario justo. ¿Qué dice la Biblia acerca del usurero? Ezequiel 18:13: presta con usura y cobra intereses. Este hijo no vivirá después de haber cometido todas estas abominaciones. Morirá sin remedio y su sangre recaerá sobre él. Queridos hermanos que prestan dinero, cuidado, no se dejen engañar. La avaricia es una idolatría que aparta de Dios. Presta con usura y con intereses. No es correcto. No es cristiano. En el Éxodo 22:24 dice: si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero. No le exigiréis interés. Si se da algo para la administración, bien, pero cuando exigen interés semanal, mensual, es un pecado gravísimo. Levítico 25:35: si tu hermano se empobrece y vacila su mano en asuntos contigo, lo mantendrás como forastero, huésped, para que pueda vivir junto a ti. No tomarás de él interés ni usura. Antes bien, teme a Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti. No le darás por interés tu dinero, ni le darás tus víveres a usura. Deuteronomio 23:20: no prestarás a interés a tu hermano, ya se trate de réditos de dinero o de víveres o de cualquier otra cosa que produzca interés. Al extranjero podrás prestarle interés, pero a tu hermano no, para que Dios Yahvé, tu Dios, te bendiga en todas tus empresas en la tierra que vas a poseer. Entonces, el cristiano que vive de usura, usura exagerada, usura que realmente pone en problemas al prójimo, peca. Salmo 15:5 dice: no presta a usura su dinero, ni acepta soborno en daño de inocente, etc. Entonces, pecan de robo, dijimos, los que prestan a usura y usura exagerada. Y por último, todos los que se apropian de lo que no les pertenece, y bien, este es robar. También los hijos que roban a sus padres pecan contra el séptimo mandamiento, porque se apropian bienes que no les pertenecen aún.
Es siempre pecado apoderarse injustamente de los bienes de otros. Pero este pecado es más o menos grave según el valor del objeto que uno toma. Por ejemplo, robar el sueldo mínimo de un día a una familia es pecado grave, pecado mortal. Robar algo insignificante es pecado venial, pero robar el sueldo mínimo de un día es pecado mortal. Ay, padre, dice alguien, pero yo robo solamente a los ricos. No tienes derecho a robar a nadie. Puede haber circunstancias que hagan pecado mortal un robo ligero en sí mismo. Por ejemplo, cuando un robo ligero causa un daño notable y cuando se tiene intención de apoderarse de una suma considerable por medio de robos ligeros, robando cada día algo, y finalmente llega a ser pecado mortal. También se retienen justamente los bienes ajenos, guardando un objeto hallado sin buscar a la persona a quien pertenece. Por ejemplo, usted encuentra un celular en la calle y bien trate de buscar con los números más frecuentes el nombre que, por ejemplo, hay 10 veces González, quizás de la familia González. Llame uno de esos números para entregar su teléfono. Un día alguien encontró un teléfono, me lo pasó, llamamos al dueño, vino a buscarlo y muy contento, muy agradecido. Eso es ser cristiano. También es pecado apoderarse de los objetos de una herencia, no devolviendo el depósito recibido, no pagando o haciendo esperar demasiado su salario a los obreros, a los criados. Que los hermanos, los que tienen deudas, cuanto antes pagar sus deudas y dejar a la gente en paz. Se causa daño al prójimo, echando a perder o destruyendo lo que le pertenece, impidiéndole por medio injusto obtener una ganancia legítima. Se peca contra el séptimo mandamiento, no solo cometiendo por sí mismo una injusticia, sino también participando de la injusticia de los demás. ¿Qué dice en la Sagrada Biblia San Juan Bautista? He aquí los consejos de San Juan Bautista a las muchedumbres que acudían a confesarle sus injusticias. San Juan Bautista decía: ya está la hacha aplicada a la raíz de los árboles. Todo árbol que no lleve buenos frutos será pues cortado y echado al fuego. Y el pueblo le preguntaba diciendo: ¿qué hacemos pues nosotros? Y él le respondía diciendo: aquel que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Llegaron también los publicanos, o sea, cobradores de impuestos, para ser bautizados, y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis nada más de lo que se os ha prescrito, cumplir las leyes. También le preguntaban unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él le dijo: no hagáis daño a nadie, no calumniéis y contentaos de vuestro sueldo. Hallándose el pueblo en ansiosa expectación y pensando todos entre sí de si Juan sería él el Mesías, Juan respondió a todos diciendo: yo os bautizo con agua, pero vendrá el que es más fuerte que yo, y a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tiene la criba en la mano y purificará su era y reunirá el trigo en su granero, mientras la paja la quemará en el fuego inextinguible. Estos son los consejos de San Juan Bautista. Queridos hermanos, en la Biblia leemos que el anciano Tobías, ya ciego, escuchó un corderito entrar en su casa y dijo este hombre honesto: tened cuidado, no sea el fruto de algún robo. En ese caso habría que devolverlo a sus dueños, porque no nos está permitido aprovecharnos de lo hurtado para nuestro alimento. Tobías 2:21.
También vemos en la Biblia un caso muy interesante. El rey Acab, rey de Israel, quiso comprar un campo a un señor, y este dijo: no, yo no vendo mi campo. No aceptó vender su campo. Pero la reina Jezabel, una pagana de primera, bien hizo matar a Nabot, el dueño del campo, bajo calumnias, mentiras, y se apoderó el rey del campo, de la viña de Nabot. Entonces se presentó el profeta Elías a decirle de parte de Dios: en este mismo lugar en que los perros han lamiado la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre. Algún tiempo después, hallándose Acab en guerra con el rey de Siria, se disfrazó para evitar los tiros de los enemigos, pero le alcanzó una flecha extraviada, y la sangre que corrió de su herida fue lamida por los perros, como lo había dicho el profeta a él. Tercer libro de los Reyes, 21, 1, 19. Entonces, queridos hermanos, el hecho de robar al prójimo es un pecado, y un pecado feo. Cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, no robarás. Este mandamiento nos prohíbe tomar los bienes ajenos, retenerlos injustamente y causar daño al prójimo. Los santos dicen: o devolución o perdición. Es decir, el que roba, si no devuelve, si no repara, bien, no tiene salvación. Continuamos con este mandamiento. Los empleados pecan de ordinario contra el séptimo mandamiento, engañando a sus patronos y administrando mal los bienes de los mismos. Los trabajadores no deben engañar a sus patronos, ni aun en las cosas más pequeñas. Jesús dijo: yo os digo, háganse amigos con la riqueza de iniquidad, para que cuando estas falten, os reciban en sus tabernáculos eternos. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo mucho. El que es injusto en poco, lo es igualmente en lo mucho. Si vosotros pues no habéis sido fieles en las riquezas de iniquidad, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún servidor puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mamón, es decir, a las riquezas. San Lucas 16, 9, 13. Otras injusticias. Se entabla un proceso injusto cuando se cita a alguien ante los tribunales para obligarle a pagar lo que no debe. Los extorsionistas y secuestradores pecan haciendo lo que hacen. El interés alto, dijimos, es un robo y una falta de caridad. También los que no pagan sus deudas ofenden a Dios porque retienen injustamente los bienes ajenos. Que los hermanos, los que tienen deudas, les aconsejo mucho: hagan mucha economía, no despilfarrar nada, juntar el dinero y pagar poco a poco para que sean libres de estas deudas. El que hace daño al prójimo está obligado a restituir lo más pronto posible los bienes mal adquiridos y a reparar todo el daño que ha causado por sí mismo o por medio de otros. La restitución, cuando es posible, es tan necesaria que sin ella no se perdonaría el robo. Entonces, el que puede restituir y no lo hace, no puede recibir el perdón de Dios aunque se confiese. Eso también es muy importante. Vemos en la Biblia un caso muy interesante de Zaqueo, jefe de los publicanos, muy rico. Este hombre trataba de ver a Jesús y Jesús lo llamó
y fue a su casa a comer. Pero los fariseos murmuraban, y Zaqueo, lleno de alegría, dijo delante del Señor: Señor, he aquí que doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si he perjudicado a alguien en cualquier cosa, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Por el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. San Lucas 19, 1, 9. Entonces, queridos hermanos, el que robó debe hacer todo su posible para restituir. Y si la persona que uno robó murió, bien, tiene que restituir a sus descendientes, a sus familiares. Y si estaba solo, no tiene familia, entonces darlo de limosna o hacer celebrar misas por el descanso eterno de esta persona. Esto queda como solución. El autor de un robo o de un perjuicio no está obligado a restituir él solo. Esta obligación se extiende a todos los que han participado en cualquier sentido al robo o del daño causado al prójimo. Se participa de un robo o de un daño causado al prójimo cuando se manda a hacerlo. El que manda a hacer daño es culpable del daño. Cuando se aconseja, el que, por ejemplo, aconseja hacer un mal, bien, también es culpable de este mal. Cuando se encubre y cuando, teniendo obligación de impedirlo, no se impide. Entonces, cuidado, uno puede hacer daño al prójimo cuando uno manda a hacerlo, aconseja a hacerlo, cuando se encubre y cuando, pudiendo impedirlo, no lo impide. La restitución debe hacerse en el orden siguiente. Antes que todo, debe restituir la cosa robada el que la tiene en su poder. En su defecto, debe hacer la restitución el que mandó o aconsejó el robo. Y por último, el que lo ejecutó. Hay que restituir a quien se hizo el perjuicio, y si ha muerto, a sus herederos. Si no tiene herederos, a los pobres o en obra de caridad. Si uno no hubiese heredado bienes, si uno hereda bienes mal adquiridos, tendrá que restituirlos, porque no es lícito retener justamente los bienes ajenos. Entonces, por ejemplo, un padre hizo fraudes, hizo robos, dejó una herencia a los hijos, y bien, los hijos no tienen derecho de guardar esos bienes robados, tienen que restituirlos. Si no se sabe a quién pertenecen los bienes, hay que restituir, hay que consultar con sus superiores, su sacerdote o confesor, y hacer lo que digan. Debe restituirse la cosa misma que se tomó, si existe aún. Y si no existe, hay que restituir su justo valor. Pues una persona que robó, digamos, no sé, 1,000 pesos hace 10 años, 30 años, y con la inflación esos 1,000 pesos hoy son 30,000. Entonces debe recibir el equivalente de la cosa. Y no solamente hace 15 años robó 1,000 pesos, se recibió 1,000 pesos. No, los 1,000 pesos de hace 15 años eran quizás 10,000 o 15,000 pesos actuales. Entonces debe recibir la cosa, el equivalente. Si no se tiene con qué restituir, debe tenerse intención de hacerlo y buscar los medios de restituir lo más pronto posible. El mejor medio de evitar toda injusticia consiste en respetar los bienes ajenos como queremos que respeten los nuestros. San Mateo 7:12. Por ejemplo, en la Biblia vemos que Gabelo tenía una suma de dinero de Tobías, y cuando Tobías padre mandó a su hijo Tobías hijo, Gabelo, lejos de negar la deuda, se apresura a pagar a Tobías. Tobías 9, 1, 10, 12. Entonces, queridos hermanos, también los que oprimen al pobre pecan. Por una persona debe un dinero,
no se niega a pagarlo, pero no tiene con qué pagar. Entonces hace falta paciencia. Y los que pueden perdonar, es bien que perdonen. Porque finalmente el que tiene bienes de este mundo y puede perdonar a una persona que no puede y le causa mucho problema el pagar la deuda, que perdone por amor a Dios. Y el que perdona por amor a Dios, bien recibe muchas y grandes bendiciones de Dios. Ahora consulto el libro de San Alfonso María de Ligorio, que nos habla de los mandamientos de Dios, que son código de paz y felicidad y larga vida. No robarás, no codiciarás bienes ajenos. Éxodo 20, 15, 17. ¿Qué se entiende por robo? Dice San Alfonso. Por robo se entiende apoderarse de los bienes ajenos sin justa causa y contra la voluntad de su dueño. Decimos sin justa causa, pues, si un individuo se halla en extrema necesidad o un acreedor no puede de otro modo percibir lo que se le debe, será entonces lícito apropiarse de lo ajeno sin el consentimiento de su dueño. Por ejemplo, una persona está muriendo de hambre, está en el campo y bien toma, no sé, una fruta del campo del ajeno, no es robo. O una persona a quien deben un dinero y no la pagan, y bien se cobra lo chino, como dicen. Es decir, lo toma porque es su bien, pero no lo restituyen. En cuanto a la necesidad, debe ser esta una necesidad extrema, que sería la de aquel que, de no tomar de lo ajeno, tuviera que verse en peligro próximo de la muerte o gravísimo daño, etc. Santo Alfonso de Ligorio dice: el robo, cuando respecto de la persona a quien se roba es grave, constituye pecado mortal, y el ladrón se hace reo del infierno. Los ladrones, los codiciosos, los salteadores, usureros no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:10. Pecado es este para el que la humana justicia tiene también sus castigos, incluso a veces hasta la muerte, ya que los ladrones destruyen la paz de la sociedad entera. Mis hermanos, los que viven de robos pecan, están muy mal, tienen que corregirse. Santo Alfonso sigue diciendo: así que todo hurto, en llegando a materia grave, es pecado mortal, y no importa la cantidad se haya robado de una vez o poco a poco, ya que los pequeños hurtos se acumulan, llegan a formar en su conjunto materia grave. Por ejemplo, una persona trabaja en una empresa, cada día roba el equivalente, por ejemplo, de 100 pesos, a lo largo de una semana son 700 pesos, pecado mortal. Si el robo se realiza no a escondidas, sino por la violencia, será doble pecado, por ser doble la injusticia que entonces se comete. Si es de cosa sagrada o se perpetra en lugar santo, será además un sacrilegio. Cuando uno roba cosas santas de una iglesia, por ejemplo, de un monasterio, de un convento, es sacrilegio. No solo roba el que se apodera de bienes ajenos, roba también el que, pudiendo hacerlo, no paga a sus obreros o criados el debido salario, o defrauda el menestral o a cualquier otra persona que trabaja por él. Esto es lo que llaman hurtos honrados, hurtos de gente de bien, la cual no suele tener de ellos el menor escrúpulo. Con otras palabras, los patronos que no pagan lo que deben, no pagan un sueldo justo y hacen trabajar horas extras, no los pagan, esto también es pecado de hurto. Hurtos honrados supuestamente. Pero ¿para cuánto será el motivo de condenación eterna? Dice Santo Alfonso de Ligorio. El escaso pan, dice la Sagrada Escritura,
es la vida de los pobres, y quien se lo quita es un asesino. Eclesiástico 34, 25. Quien al pobre defrauda, le quita la vida, pues le priva de aquello con que la mantiene. Dice el apóstol Santiago: el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama al cielo. Esos gritos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago, capítulo 5, 4. Por eso nos advierte el Espíritu Santo que saldemos cumplidamente las cuentas con el pobre antes que se haga de noche, es decir, tan pronto como nos sea posible pagar lo que debemos al pobre, al trabajador. Dale cada día su salario, sin aguardar a que se ponga el sol, porque es pobre y lo necesita. Deuteronomio 24, 15. No digas, ya se lo pagaré mañana, porque tal vez hoy se está muriendo de hambre. Leemos en el Padre del Verme que hubo un hombre, hijo de un conde de Bélgica, difirió en tiempo de carestía, de escasez, el pago de una cesta de fruta que le había vendido una mujer. La dilatación fue causa de que aquella pobre mujer vendedora se le murieran de hambre 3 niños que tenía. El conde, al saberlo, castigó la conducta de su hijo, haciéndole degollar. Vergonzoso es, escribe Casiodoro, robar a aquellos a quienes debemos dar. Es vergonzoso robar al pobre, a quien debemos dar más que lo que debemos por su trabajo. Peca también, y para el caso es como si robase el quien justamente damnifica al prójimo en sus bienes y está obligado a restituir si el daño fue con advertencia. Dígase lo mismo en cuanto al pecado y a la restitución del que impide que otro perciba lo que en justicia se le debe, o del que con torpes enredos, violencias y calumnias priva al prójimo de algún beneficio que podía venirle, si no por estricto derecho, tal vez por donación o legado testamentario. Pecan y están obligados a la restitución todos aquellos que cooperan en el robo o daño del prójimo, con un mandato o consejo. Igualmente quienes no le impiden pudiéndolo impedir, como deben hacerlo por obligación los guardas que el dueño tiene para su hacienda, por ejemplo, o su negocio. Y en general todos los criados, cuando se trata de defender los bienes del amo contra ladrones extraños. Fuera de esos casos, quien a poca costa puede evitar al prójimo un grave daño y no lo evita, no está obligado a restituir, pues no falta la justicia. Pecaría, sin embargo, contra la caridad. Roba el que, habiendo encontrado por azar algún objeto y sabiendo quién es su dueño, y no lo restituye, o si desconociendo al dueño no hace ninguna diligencia para averiguarlo. Entonces, cuando uno encuentra algo, debe buscar a quien pertenece y devolverlo. Las cosas halladas deben conservarse mientras hay esperanza de que aparezca su propietario. Y advierto que cuando el objeto es de mucho valor, una costosa prenda de vestir, por ejemplo, una sortija valiosísima, una cartera llena de billetes, siempre es de esperar que tarde o temprano aparezca el dueño, el cual, buscando acá y allá, habrá hecho seguramente correr la voz por todas partes por donde anduvo, y así fácilmente se llegará a saber más tarde o más temprano de quién es el objeto pedido, debe restituirse. Peca quien compra cosas robadas, y no vale decir, es que si no lo compro yo, lo compran otros. Escucha lo que refiere de un soldado que por la fuerza se apoderó de la
su tía de una pobre aldeana. Llorando la mujer al mismo tiempo que increpaba al soldado con estas palabras: pero, ¿y por qué te empeñas en llevarme mi cosa? Es que, señora, si no se la quito yo, se lo han de quitar otros. Sucedió que el soldado cayó herido y murió. Condenado al infierno, aparecióse acompañado de un demonio que descargaba sobre él fieros azotes. ¿Y por qué me golpeas?, gritaba el infeliz. El demonio le respondió: es que si no te azoto yo, otros te habrán de azotar. No os dejéis pues engañar por el enemigo con ese pensamiento. Si no se apodero de esto, otros se lo habrán de llevar. Si otros lo roban, ellos se condenarán. Pero si la robas tú serás quien se vaya al infierno. No digas tampoco: pero yo lo pago con mi dinero. ¿No sabes que cosa robada, que por consiguiente no puedes tomarla? Si la compraste, hiciste mal en comprarla y ahora estás obligado a restituirla. Entonces, el que compra cosas robadas queda obligado a restituirlas. En efecto, si nadie roba, los ladrones no van a robar. También son reyes de hurto los que al comprar o vender cometen fraudes, injusticias, y los que no se atienden a las condiciones de los contratos, que hacen o fuerzan a los amos con huelgas y chantajes a firmar los contratos contra su voluntad. Con respecto a las ventas, dice Santo Alfonso de Ligorio, no se puede engañar a los clientes ocultando los defectos de las mercancías o exagerando su valor. Quien vende artículos defectuosos como si fueran buenos, estafa a los clientes y queda obligado a restituir no solamente la diferencia cobrada de más, sino posiblemente todo lo que cobró por los artículos, y tal vez más si por causa de sus defectos hubieron sido perjudicados. Consideremos sino los perjudicados por el aceite de colza. ¿Podría quedar satisfecha la conciencia de los estafadores con devolver el dinero cobrado? De alguna manera, pues con devolver el dinero, ni con nada del mundo podrán devolver la salud a los perjudicados. Negociantes, ¿queréis ganar mucho? Pues sed veraces en todo. Sed justos. Cuenta Cesáreo de dos mercaderes que en sus confesiones siempre se acusaban, pero sin enmendarse nunca, de mentira que decían en el negocio. El negocio no prosperaba. Un día el confesor les dijo: no volváis a decir jamás una mentira. Yo os prometo bajo mi palabra que haréis grandes ganancias. Y así fue. Con la verdad siempre en los labios, cobraron fama de hombres honrados y sinceros, y haciendo ahora con la verdad más dinero en un año que antes con la mentira en 10 años. Queridos hermanos, no tenemos derecho de robar al prójimo, tomar sus bienes, estafarlo y también con mentiras hacer negocios. El mentiroso es hijo del diablo. El mentiroso hace daño a sí mismo y a su negocio. Este último caso dice: digan siempre la verdad, tendrán buena fama y tendrán más y más clientes. Que Dios los bendiga, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.